Bueno, pues vamos a comenzar. Buenas tardes a todas y a todos. Tengo el placer de moderar y de este webinar que espero que sea de interés para quienes habéis dedicado esta tarde. Vamos a intentar que sea sobre una hora aproximadamente a escucharnos y a seguirnos en este que es, bueno, en primer lugar, eso vaya nuestro agradecimiento por ello. Y vamos a intentar ser prácticos y lanzar ideas y, bueno, que sean aplicables y que sean llevables a cabo, que se estén llevando ya a cabo y que sean mejorables y perfeccionables, claro, como todo, pero llevables a cabo por especialmente educadores y educadoras de centros educativos, no solo, no exclusivamente, porque entiendo que estáis aquí personas que también pues estáis en vuestra condición de padres, madres, aunque seáis profesorado, ¿no? Pero bueno, desde ese punto de vista hablamos de educación, hablamos de ciberseguridad, hablamos de seguridad y hablamos con un experto, con Juan García, que luego presentaré. Y lo que queremos es, lo que quería yo simplemente era marcar humildemente y de manera muy breve, enmarcar esta presencia o esta ponencia que va a llevar a cabo Juan, con algunas ideas y con algunos datos que hemos obtenido. Antes de nada, quiero indicaros que si dais al botón inferior derecho de la ventanita donde estoy apareciendo yo hablando, si dais a ese botón podéis acoplar la imagen encima del chat y tenéis más acceso, mejor acceso a la presentación, nada, muy breve que voy a compartir con esas ideas básicas que quería yo lanzar y que queríamos poner en común, bueno, pues como entrada o como marco para que luego, pues, Juan nos lleve a cabo su ponencia y nos dé sus datos, ¿no? Su información. En ese sentido, bueno, pues quería mostrar, como digo, ideas o conclusiones básicas que hemos encontrado en diversas investigaciones que hemos llevado a cabo desde el Centro Reina Sofía de Adolescencia y Juventud, que es el departamento de investigación básicamente sociológica, que tiene la Fundación, la FAD. Yo soy, por cierto, Miguel Ángel Rodríguez, el subdirector de programas de la FAD, perdón por no haberme presentado inicialmente. Como lleva ya uno hablando unos minutos, pues así en petit comité, entre bastidores, pues inicia el discurso sin la cortesía debida de la presentación. Bien, pues nada, decía que quería, a modo de humilde y modesto marco de referencia para lo que luego Juan nos va a contar, que es el experto y es quien verdaderamente merece la pena y por eso está aquí, unas ideas básicas acerca de, de cómo ellos y ellas, como nuestros adolescentes, utilizan Internet, qué opinan, básicamente. Decía que hay investigación sociológica. Y es qué opinan acerca de para qué lo utilizan, sobre qué les estamos enseñando, cómo aprenden, etcétera, ¿no? Veréis. Aunque veáis mucho dato y mucho número, las ideas fuerza que hay debajo de cada una de ellas son muy claras, ¿no? La primera de ellas que quería compartir con vosotros y con vosotras a modo de marco, ¿no? De acción o de presentación de la conferencia posterior. Pues la primera es que cuando les preguntamos a ellos y a ellas, a adolescentes españoles y españolas, todos estos datos, he de añadir, son prepandémicos, claro. Pueden haber sufrido algún cambio, pero son del año 18, 19. Pueden haber sufrido algún cambio, pero al menos esta era la tendencia que teníamos justo antes de que comenzara, ¿no? Y justo antes de que comenzara la pandemia, lo que veíamos era que cuando les preguntábamos, como os decía, oye, ¿qué sabéis hacer? ¿Tenéis una gran destreza sobre cosas que sabéis hacer en el ámbito de la tecnología, de Internet, de los dispositivos para conectarnos a Internet, etcétera? Nos decían que sí, como veis, mayoritariamente a muchísimos temas, ¿no? Tienen una sensación de que saben hacer mucho, mucho, tanto sobre seguridad como sobre edición de contenidos o sobre uso de dispositivos y de comunicación, en una gran medida. Tanto saben hacer. Debajo de cada una de las diapositivas tenéis un poco tenéis el título de la investigación que origina el dato, ¿no? Tanto saben hacer que cuando les decíamos, pero tú sabes igual que tus amigos o más o menos, pues como veis, entre sé igual, pero sobre todo sé algo más, sé bastante más y mucho más que mis amigos, hay un porcentaje de adolescentes españoles y españolas muy importante. Es decir, tienen una gran sensación de que saben mucho y es más, saben y creen saber más, en una gran medida, al menos lo mismo, y muchos de ellos y muchas de ellas, más que sus amigos o amigas coetáneos, ¿no? Iguales, ¿no? Con su gente de la edad, como veis, igual. O sea, mis amigos y el resto de personas de mi edad, pues sé, o al menos lo mismo, o más, en gran medida también, como veis, la mitad de ellos y de ellas declaran saber o creer saber más en el manejo de distintas tecnologías de la comunicación,
tanto de herramientas como de contenidos, de llevar a cabo tareas, instrumentalmente hablando de esto, ¿no? Y, por supuesto, saben muchísimo más que nosotros, los padres y las madres, y que nosotras o nosotros, los profesores y las profesoras, ¿no? Ahí sí que es claro, muy pocos dicen que saben solo algo más. La gran mayoría de ellos y de ellas se sitúan sobre todo con respecto a los padres y las madres, a quien conocen mejor cuáles son o estiman mejor o tienen una opinión más cercana acerca de cuál es la competencia digital de padres y madres, pues claramente nos dicen, no, sé muchísimo más que mis padres y que mi madre a la hora de manejar tanto los aparatos, los instrumentos, las herramientas, como a la hora de llevar a cabo algunas funciones básicas en ellos, ¿no? Que tienen que ver con el manejo, sobre todo, de este aparato. Es decir, bueno, pues algunas cosas tendrán que ver con seguridad y otras pues tienen que ver con manejar instrumentalmente los contenidos. Otro dato que quiero poner un poco en esta presentación encima de la mesa como telón de fondo, como marco de presentación de lo que luego nos cuente Juan. Y este es importante, tiene que ver con las escuelas. Como en principio consideramos que por la convocatoria y por el carácter que tiene este seminario, principalmente va dirigido a pensar en el mundo escolar y académico, pues queríamos tener esta foto también, ¿no? Fijaros cómo les preguntamos a ellos y a ellas en tu cole, en tu instituto, en tu colegio, estamos hablando de adolescentes de 14 a 18 años, en el año 18, o sea, hace 2 años apenas, ¿no? En tu centro escolar, en tu instituto, en tu colegio, ¿te dejan usar el smartphone? Como veis, no tienen autorización para usar el smartphone 2 de cada 3 de ellos y ellas. Y el resto, 1 de cada 3, casi 1 de cada 3, tiene autorización, pero con restricciones. Autorización libre, solo apenas nos responde un 1,3% que lo tiene. Una situación que puede haber cambiado claramente con la pandemia, pero que está así y que nos marca una serie ya de limitaciones de entrada de acceso para poder, bueno, pues capacitarles digitalmente y formarles en el centro educativo como quisiéramos, ¿no? A través de su smartphone, que producto o herramienta o recurso que tienen pues prácticamente el 100% de todos los y todas las adolescentes, ¿no? Bien, otro dato que quería poner encima de la mesa como marco, pues que cuando les preguntamos a qué te han enseñado en tu centro educativo, no qué sabes hacer, sino de lo que tú sabes hacer, en qué te enseñan en tu centro educativo, destaca claramente la creación de presentaciones, porque en el resto los porcentajes de me enseñan a manejar bases de datos, me enseñan a crear y editar imágenes y gráficos, pues son ya bastante reducidos y se encuentran ligera o algo más que ligeramente por debajo de la mitad, menos de la mitad. Dicen que les enseñan al manejo de tratamiento de textos o al manejo de creación y edición de imágenes y gráficos. Y sobre comunicación e información, básicamente señalan que en su centro les han enseñado a buscar información en Internet. En una parte razonable, moderada, menos de la mitad, pero bueno, un porcentaje muy importante, también indica que les han enseñado a enviar y recibir mails. Y a comunicarse con otras personas a través de redes sociales, muy pocos, apenas un 6%. No lo han aprendido en el centro escolar. Ahí dejo también otra idea que afianza un poco la tesis que sostendré un poco al final de toda esta presentación breve que voy a hacer rápidamente. Otra idea que también quería estar relevante también, ¿no? Con respecto a lo que aprenden o no en el colegio, en el centro educativo. No son muchos, ni son muchas las que nos dicen, apenas un poquito más de 1 de cada 4 que les han enseñado a diseñar contenidos. O sea, cuando ya hablamos de manejo instrumental de herramientas, vemos que, bueno, el porcentaje de los que lo han aprendido en el colegio se mantiene relativamente moderado o incluso bajo, salvo en el caso de las presentaciones, PowerPoint, etcétera. Pero cuando no estamos hablando ya de una enseñanza en el centro educativo que sea de carácter instrumental, sino una enseñanza que tenga que ver con lo que haces, con lo que estás creando o lo que estás recibiendo, los porcentajes, como veis, bajan muchísimo. Crear contenidos propios, crear vídeos, crear etcétera, apenas 1 de cada 4, un 27%, un poquito más de 1 de cada 4, dice que sí, o 1 de cada 4. Crear, mantener webs, blogs, aplicaciones y programación en el mismo porcentaje, apenas 1 de cada 4. Y sobre seguridad y en Internet, conocimiento de la manera de proteger datos personales en Internet, pues 3 de cada 10, es decir, un 30% señalan haberlo aprendido algo en el colegio. Y esto que marco también aquí, porque es importante y veremos esto también un poco hoy, y tiene intención, a ver si podemos desarrollar un poco más este tema. Una parte importante de la seguridad en Internet que no tiene que ver con cómo manejo mis contraseñas o cómo me sitúo frente a posiciones que puedan estar haciéndome demandas que no sean reales o entender qué puede ocurrir si no llevo a cabo una serie de procesos de control de la seguridad, digamos, pasiva, sino también una seguridad entendida de una manera más activa desde el punto de vista de la navegación y de la vida online,
yo online, que se dice, de la vida online, que es la del enseñarme, que apenas le ha ocurrido a menos de 1 de cada 4 adolescentes, dicen haber recibido formación en el centro educativo sobre desarrollar su pensamiento crítico a la hora de navegar por Internet y criticar toda esa información tan apabullante que reciben. Discriminarla, criticarla de una manera, bueno, ágil, útil y pertinente a sus intereses, ¿no? Este es otro tema que es importante y que creo que vamos a abordar hoy, pero eso es un poco el marco que señalo. Y ya para terminar, y terminando, pues fijaros en 2 cosas que quiero comentar finalmente, ¿no? Cómo tenemos, antes de dar la palabra a Juan, que os presentaré inmediatamente, cómo tenemos padres y profesores, la puntuación que nos daban justo antes de la pandemia, insisto, en el año 18, nuestros y nuestras adolescentes al respecto de en qué grado me están acompañando. No superábamos el 5, el aprobado, de 0 a 10, donde una escala 0 es nada, no me acompañan en absoluto, y 10 es totalmente. Pues en muchas preguntas que les hacíamos, oye, ¿te ayudan tus padres, tu madre, tu padre, tu profesorado? ¿Te ayuda cuando tienes dificultades para hacer o encontrar algo, para explicarte qué páginas son buenas o malas? ¿Te sugieren cómo mejorar tu seguridad? ¿Te enseñan o ayudan con cosas relacionadas con Internet? ¿Te animan a explorar o a aprender por ti mismo cosas? O bueno, como veis ahí los ítems, ¿no? No quiero leerlos, ¿no? ¿Te sugieren cómo comportarte con otras personas? ¿Hablan contigo sobre lo que haces? En ningún caso superamos el 5, salvo poquito, muy los progenitores, los padres y madres, superamos un 5 en uno de los ítems, ¿no? Pero en todos los demás nos encontramos en un 4, el profesorado pues no supera el 5 tampoco en ninguno y en algunos supera el 4, bueno, pero muy pocos, ¿no? Esto no lo quiero poner como crítica y hacer un telón de fondo aquí, esto es lo que hay, es lo que había en el 18, ahora puede haber cambiado, sino enseñarlo en positivo, es decir, tenemos mucho margen de mejora para mostrarnos y ser acompañantes y mediadores en su conocimiento y en su capacidad y en su adquisición de competencia digital y otras competencias que van rodeadas a esta, ¿no? Que estamos constantemente hablando, la mediática sobre todo, pero bueno, la digital básicamente, ¿no? Esa es un poco la que yo quería mostraros hoy. Voy a proceder ya a cerrar la presentación porque esas eran las ideas con las que quería, bueno, que sirvieran un poco de presentación a partir de algunas investigaciones que habíamos realizado en FAD. Y sin más, pues bueno, voy a invitar ya a Juan a que ponga activa su cámara, ponga activa su micrófono y mientras voy presentándole, tenemos hoy el placer de escuchar a Juan García, consultor de estrategia digital en GAM y formador en competencias digitales durante más de una década, como habéis visto ya en la invitación que os hemos realizado, pues ha formado a miles de menores, familias, docentes y fuerzas de seguridad, muy cercanas y muy también próximas en este tema, en el uso seguro y responsable de Internet, ¿no? Y bueno, destacamos también que es coautor del libro Los nativos digitales no existen, un tema muy interesante que ahora también nos podrá ir contando. Y está editado desde 2006 el blog Bloghop, bueno, no sé, en el que, bueno, plasma contenidos súper interesantes alrededor de este mundo. Así que, Juan, sin más, no quiero entretenerme más y todo tuyo. Estoy encantado de escucharte y muy buenas tardes. Muchas Luego te gracias. iré haciendo algunas preguntas cuando forme la gente las vaya, pero ahí tienes un rato para tu poner. Genial. Nada, comentaros a los demás que voy a tratar de limitarme a 30 minutos, que era un poco la parte de mi intervención puramente, y luego que queden como 15 minutos para responder las preguntas que podéis ir dejando en el chat y que mis compañeros pues irán moviendo a otro apartado para poder resolverlas al final. Sí que os pediría que las preguntas por lo menos me deis 15 minutos de margen, porque a lo mejor hay algún tema que toco a mitad de la presentación, ¿no? Entonces, yo creo que a media aproximadamente o así podéis empezar a plantear cuestiones. Voy a compartir mi pantalla. Miguel Ángel, también si hay cualquier problema técnico o cualquier fallo con la presentación, pues te pones el micro o la cámara y me interrumpes con total normalidad, ¿vale? No hay ningún problema. Entonces, voy a pasar a compartir mi pantalla. Y deberíais estar viendo mi pantalla. Si no fuera así, pues me interrumpís, ¿vale? O Miguel Ángel, si te conectas un momento y me confirmas que se ve correctamente, pues también te lo agradecía para estar tranquilo. Correctamente. Juan, adelante.
¿Has oído? Ah, no, que sí, ¿no? Sí, sí, se ve perfectamente. Adelante. Perfecto. Bueno, pues nada, arranco. Nada, como decía Miguel Ángel, me llamo Juan García, llevo más de una década trabajando en formación en ciberseguridad y en gestión de la identidad digital, como a mí me gusta llamarlo, principalmente con menores, pero también he formado a muchísimos educadores, familias, incluso cuerpos de seguridad del Estado, policías o guardias civiles sobre estos temas. Normalmente me podéis encontrar en Twitter, soy @blogoff, y en Instagram he empezado un proyecto hace poco que se llama @crianza digital, donde toco estos temas. Y el blog al que hacía referencia Miguel Ángel es blogoff.es, que es un blog que llevo publicando desde 2006 de divulgación tecnológica. Entonces, en esta intervención, como es poco tiempo, uno de los últimos cursos que di fueron como de 8 horas, os podéis imaginar la cantidad de temas que se pueden tratar y con los que me puedo enrollar, ¿no? Entonces, esta es más reducida y lo que quería era que fuera un poquito más refrescante y que, bueno, intentar tocar algunos temas que yo creo que no se tocan tan a menudo como se deberían y no daros la paliza con cuestiones que probablemente hayáis escuchado muchísimas veces. Entonces quería empezar un poco por el final de la presentación porque siempre que tocamos estos temas de riesgos de Internet, que realmente de fondo detrás de todas estas cuestiones están los temas de riesgos de Internet y esa preocupación, bien sea por el acceso a contenidos no deseados, bien sea porque haya un caso de ciberbullying, de ciberacoso en un centro educativo o bien porque alguien trate de hacer daño a un menor de algún modo, dedicamos muchísimo tiempo a definir ese tipo de riesgos, a poner muchísimos ejemplos de las cosas horribles y tremendas que pueden pasar y dedicamos muy poco tiempo, normalmente suele ser la última diapositiva, a hablar de qué podemos hacer, ¿no? Yo creo que deberíamos empezar a cambiar un poco el chip, a dedicar menos tiempo a hacer análisis de lo que pasa y centrarnos muchos más en ofrecer soluciones y estrategias de gestión de estos problemas a los menores, a las familias, a los educadores y sobre todo también poner el foco, eso lo llevo diciendo muchísimos años, pero todavía nos cuesta, poner el foco en las oportunidades que nos ofrece la tecnología. Parece que esperamos mucho, ¿no? Que esperamos muchos años, esperamos a que estén bien entrados en la adolescencia para empezar a ver las oportunidades que puede tener la tecnología para ellos y antes de la adolescencia, sobre todo en primaria, vemos como la combinación de menores y pantallas es algo absolutamente terrible y entonces los chavales, como veremos ahora, pues pasan de 0 a 100 y no suele ser una buena combinación, ¿no? Detrás de este desinterés, y os prometo que no vi la presentación de Miguel Ángel, que está genial porque da muchísimo apoyo a las cosas que os voy a comentar y realmente va muy en la línea de los estudios que he visto hasta la fecha, detrás de este pequeño desinterés que pueda haber a veces o de este centrarnos mucho más en la parte de análisis, está el mito del nativo digital. Como decían antes en la presentación, hace unos años colaboré en un libro que se llama Los nativos digitales no existen, en el que nos reunimos una serie de autores y una serie de divulgadores que estábamos un poco todos trabajando esta misma idea simultáneamente. El mito del nativo digital lo que dice es que un menor, o ya ni siquiera un menor, ¿no? Porque Google llega a España en el año 98, con lo cual ya hay gente, jóvenes de 22 años que nacieron con Google, ¿no? Entonces lo del menor ya queda un poco cogido con pinzas. Pero dice más bien que un miembro de la generación Z, ¿no? Que normalmente se considera a partir del 96, del 98, por el mero hecho de haber crecido rodeado de esta tecnología, es competente en su uso. Esto creo que la mayor parte de la gente, y de hecho luego lo hablas fríamente con muchísimas personas, y la mayor parte de la gente está de acuerdo en que no funciona así. Cada vez oigo de forma más frecuente cosas como los chavales piensan mucho más
piensan que saben mucho más de lo que realmente saben y esto se aplica a la tecnología. Pero nos falta una pata importante, que es que los adultos seamos capaces de valorar nuestros conocimientos. De hecho, hace unos cuantos años también di una conferencia sobre la analfabetización digital. A veces incluso dentro de los adultos como que se dice a modo de orgullo, ¿no? O sea, ay, es que yo esto de las redes sociales, y ay, es que esto ni idea, es que todos los días no sé cuánto. O bueno, esto de los videojuegos, de las pantallas, de no sé qué. Y incluso hay cierta connotación, a veces un poco de, bueno, yo no tengo nada que ver con estas cosas, aunque luego todos, pues evidentemente, entramos al WhatsApp, tenemos nuestros grupos, enviamos nuestros memes y todas las cosas, ¿no? Y otras muchas cosas. Y en el trabajo, pues enviamos tropecientos emails con archivos adjuntos, editamos Word, reservamos billetes de avión por internet, nos suscribimos a Netflix, buscamos una dirección en Google Maps. Hacemos muchísimas cosas que normalmente no se ponen en valor y es muy importante que tengamos en cuenta que hay cosas que, por supuesto, podemos y debemos enseñar a esta nueva generación, ¿no? de los llamados nativos digitales. El resultado de este, bueno, no me voy a meter en cómo solucionarlo porque a fin de cuentas ya los chavales, pues, o sea, ¿cómo le voy a explicar yo a un chaval qué tiene que hacer en TikTok? ¿No? Si es que yo no tengo ni TikTok, ni tengo ni idea de TikTok, ni estas cosas, ni tal, y ayer era Instagram y mañana es otra cosa. Entonces, ¿cuál es el efecto que tiene? Tampoco os voy a poner muchos gráficos, ¿vale? De hecho, van muy en la línea de lo que visteis en la introducción, pero este es uno que puse ayer en Twitter y que me parece tremendo, ¿no? Es de un informe que se llama EUKids Online. EUKids Online es probablemente el proyecto a nivel europeo más serio y más profundo sobre las competencias y los riesgos digitales que sufren los menores. Lleva haciendo trabajos y estudios durante una década. Y en el último informe de 2020, una de las preguntas que se hacían a los menores de los diversos países era si tú sabes qué hacer cuando alguien te molesta online, ¿no? Si te encuentras con una situación desagradable, tienes una estrategia, sabes cómo salir de allí. Bueno, este fragmentito que veis aquí en la pantalla, que está separado por edad, la parte que más me interesa es de 9 a 11 años. De 9 a 11 años en España, solo el 32% de los niños dicen que sí que saben qué hacer o siempre o alguna vez, ¿vale? Eso siempre alguna vez es el 32%. Es la peor cifra de toda Europa y está 20 puntos por debajo de la media. Luego, como veis, en la adolescencia parece que se corrige, pero hay ese salto que os comentaba al principio, ¿no? Tenemos como mucho miedo a tratar estos temas, a poner estos temas encima de la mesa con los menores. Y realmente los niños más pequeños ya están utilizando estas aplicaciones. Hagamos lo que hagamos. Eso tenemos que tenerlo clarísimo. Yo soy muy defensor de los valores y la estrategia de educación digital que haya en cada familia. Si una familia considera que su hijo no debe tener móvil hasta primero de la ESO, segundo de la ESO, hasta que tenga 16 años, y otro considera que lo tiene que tener con 8 años, pues bueno, ahí no me voy a meter especialmente, pero lo que sí que tenéis que tener claro es que aunque retraséis ese acceso, esa propiedad de ese dispositivo, el acceso a Internet lo tienen muchísimo antes. Lo tienen en un entorno como puede ser más controlado, como en la escuela, lo tienen a través de plataformas que no siempre se identifican con Internet, como puede ser Netflix o como puede ser un videojuego online. Pero están ahí y en esa primera etapa inicial, donde además incluso ellos tienen mucha predisposición a contar los problemas a los padres, hay una brecha, ¿no? Hay una fricción que yo me encuentro mucho hablando con los más pequeños de me pasó esto, me pasó tal cosa, pero no sé con quién hablarlo, ¿no? Y ellos tienen esa demanda de hablarlo con alguien. Por eso, antes de esto no quería que se me olvidara, ¿no? Que son las típicas cosas que se me olvidan cuando hago una presentación. Una estrategia muy importante o algo de lo que os tenéis que acordar es de que el Instituto de Ciberseguridad Española, el INCIBE, tiene una línea de atención telefónica gratuita que es el 017, que está disponible todos los días del año de 9 de la mañana a 9 de la noche, que llevan psicólogos, que llevan médicos, que llevan
temas legales, de todas estas cuestiones, donde podéis llamar en una situación en la que os sintáis entre la espada y la pared, ¿vale? Bueno, no esperéis a sentiros esa situación, incluso antes, pero quiero decir que si no sabéis qué hacer, ¿vale? Pues podéis llamar a este número y en esos momentos, pues, os pueden asesorar. Y es un número que también yo ofrezco a los chavales porque también hay que entender que muchas veces a lo mejor los niños o los adolescentes, pues les da cierta vergüenza comentar o trasladar algún problema a sus padres o a sus profesores, ¿no? Entonces, yo lo que siempre trato de explicarles es que busquen una persona adulta de referencia, incluso facilitársela, ¿no? Por ejemplo, mi hermana tiene un sobrino como de 8 o 9 años, una cosa así, y le dije que, bueno, pues que le transmitiera, ¿no? Que si en algún momento yo me dedico a estas cosas, si en algún momento tenía algún problema grave y le daba algún tipo de vergüenza hablarlo con su madre, pues se podía dirigir a mí tranquilamente y trataba yo de echarle una mano, ¿no? Pero es importante que ellos sepan que hay gente allí dispuesta a escucharles, lo entiendan o no los detalles técnicos de lo que ha pasado, pero sobre todo escucharlos, ¿vale? Si la reacción normalmente cuando los menores, sobre todo los más pequeños, me cuentan, me pasó, tenía un perfil en una red social y alguien trató de hacerme daño, la reacción habitual de los padres, incluso habiéndoles dado el consentimiento a los padres para que tuviera ese perfil allí, la reacción habitual suele ser eliminar esa aplicación, ni siquiera borrar el perfil a lo mejor sigue abierto, ¿no? Pero es como tapar, desinstalar eso del móvil, ¿no? Y casi suena, a veces de hecho los menores lo interpretan así como un castigo cuando realmente ellos no han hecho nada malo. Ellos se han hecho un perfil, han hecho unos vídeos, se han agregado a sus amigos y muchas veces, sobre todo a esas edades tan tempranas, no hay excesiva maldad, ¿vale? O sea, es una historia de socialización, pero llega alguien a hacer daño y al final el que pierde es el menor, ¿no? Entonces hay que tratar de cambiar el enfoque, escucharlo, no culpabilizar a la víctima, por supuesto, y tratar de estar ahí, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que funciona? Que para solucionar, ¿no? Para intentar reducir esta brecha y que los chavales sepan qué hacer. Principalmente lo que funciona es el desarrollo de las competencias digitales. Esto ya estabais comentando en el chat, incluso un poco antes de empezar, el tema del control, ¿no? El tema del acceso a los contenidos. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cuestiones porque lo que sí que está estudiado y demostrado es que los riesgos, hagamos lo que hagamos, van a estar ahí. O sea, eso es algo que es duro, sobre todo cuando eres padre o cuando eres profesor. Los riesgos para los chavales que queremos educar van a seguir estando ahí. No puedes, o sea, meterlos en una burbuja, aislarlos de todo esto, o sea, es imposible. No estamos hablando de algo muy concreto, estamos hablando de el entorno digital, que es la vida es digital, hablar de online y offline cada vez tiene menos sentido y entonces los riesgos van a seguir estando allí. Hagamos lo que hagamos. Entonces, lo que sí que podemos hacer es que los riesgos tengan menos incidencia, ¿vale? Entonces, que cuando un chaval está expuesto a un riesgo, el daño que le supone esa exposición sea menor o directamente desaparezca. De hecho, en todos estos estudios, siempre el número de chavales que dicen haber estado en contacto con un riesgo, sea un caso de ciberacoso, sea alguien que ha intentado estafarles por Internet, es mucho mayor que el número de menores que dicen que han sufrido una experiencia desagradable. Hay muchos menores que son capaces de gestionar esto y es, bueno, bienvenido al mundo real, donde hay cosas que duran, que duelen, hay gente que te quiere hacer daño y hay que tratar de tener estrategias para gestionar eso. Este gráfico que veis aquí a la derecha, lo que te indica, por ejemplo, es, en términos, por ejemplo, de contenido sexual, en la parte rosa, lo que veis son los chavales que son menos competentes digitalmente, es decir, que han estado menos en contacto con la tecnología, que hablan con sus padres menos de la tecnología, digamos que el típico chaval que pasa, como digo, de 0 a 100, ¿no? Tiene el móvil prohibido, estos temas que no me entere yo que haces no sé cuánto tal porque te castigo, hay todo este tipo de cuestiones
y luego le regalan un móvil por la primera comunión o por lo que sea y de repente ya pasamos a conducir un Ferrari, de no conducir a conducir un Ferrari, ¿no? Probablemente no sea vuestro caso porque normalmente los padres que se inscriben o los profesores que se inscriben en este tipo de eventos, tanto vuestros alumnos como vuestros hijos suelen ser más la parte azul. La parte azul son aquellos chavales que son más competentes digitalmente. Bueno, pues este gráfico lo que te dice en la parte de la derecha, las dos columnas de las 4 primeras columnas de aquí, hablan del riesgo. Es decir, menores que han visto imágenes de contenido sexual y menores que han recibido mensajes de contenido sexual. Como veis, los que son menos competentes digitalmente han recibido menos contenido, han estado expuestos a menos contenido. Eso parece lógico, por el ejemplo que os acabo de poner. Sin embargo, cuando vamos a la parte derecha, que es la parte de daño, aunque estén expuestos a menos contenido, en el momento en el que reciben uno de esos contenidos, lo sufren mucho más y el daño es mucho mayor que aquellos chavales que están más expuestos, ¿no? Que son más competentes y que han pasado antes por este tipo de situaciones. Esto es muy importante que lo tengáis en mente. No quiero decir en ningún momento que haya que darle móviles a los niños ahí con libertad. Pues bueno, tienes que hacerte competente digital con 6 años y entonces te dejo un móvil y ala, ahí a enredar. Que luego, curiosamente, muchas veces lo que pasa con 5 años, o sea, no sé si como yo estaréis cansados de ver, sobre todo en el confinamiento, eso que hablábamos antes del teletrabajo y tal, que se utiliza a veces YouTube como niñera, ¿no? En cierto modo de, bueno, pues le pongo unos vídeos aquí a mi hijo y que quede viendo YouTube. Y sin embargo, luego, cuando llega el momento importante de que el chaval vea YouTube acompañado, porque esa es la parte crucial, ¿no? El acompañamiento, pues no queremos y cerramos esa puerta, ¿no? Lo que soy partidario y lo que somos partidarios los que nos dedicamos a esto es que desde muy pequeños los menores utilicen la tecnología acompañados de sus padres y no sea un tema generacional, sino que os acostumbréis los padres a hacer cuestiones tecnológicas con vuestros hijos, cuestiones en torno a la tecnología, y luego veremos ejemplos, y los profesores a integrar de forma transversal, más allá de diseñar una presentación o escribir un Word, integrar la tecnología de forma transversal en las asignaturas, que sé que ha sido un año durísimo para vosotros, sé que todos tenemos muy poco tiempo, no pido ni superpadres ni superprofesores, pero lo que sí que pido es abrir un poco la mente en este sentido, ¿vale? Bueno, dicho esto, que era lo más importante, voy a hablar de 3 bloques que para mí son críticos. Por un lado está la competencia técnica, por otro lado el pensamiento crítico y por otro lado la gestión de la identidad digital en positivo, que son para mí como 3 retos fundamentales en la educación digital a día de hoy. Respecto a la competencia técnica, uno de los problemas más habituales, y aquí voy a intentar tratar temas que yo creo que no suelen salir, uno de los problemas más habituales que tienen los menores es la interpretación de que algo es un anuncio, ¿vale? La gestión de la publicidad. Quizás a algunos os sorprenda, pero es un problema que salta siempre que voy a dar una charla, sobre todo a primaria y en segundo y tercero la ESO, además suele llevar a otro tipo de problemas, como por ejemplo estafas económicas. Como por ejemplo que empiezan a recibir llamadas de números de teléfono en su teléfono móvil de gente que no conocen de nada y eso les asusta. Este tipo de estafas o de problemas muchas veces están ligadas a que no sabes interpretar claramente qué es publicidad y qué no en Internet. Por poneros un ejemplo, tengo aquí abierto una pestaña, supongo que os suene el nombre de Fortnite, que es uno de los videojuegos más popular que hay ahora mismo entre los menores. Y uno de los temas clásicos de Fortnite son los disfraces, los trajes, la apariencia de los personajes, que se llaman skins. Si tú buscas skins de Fortnite en Google y llegas a una página como esta, ya tienes un anuncio nada más que abre, aquí con un botón azul bien llamativo para que hagas clic. Luego en la parte de abajo ya tienes un botón verde que pone Start. No voy ni a hacer clic encima porque me abrirá otra página donde te sale una ventana, donde te salen más historias, ¿vale? Este tipo de cuestiones ellos les tocan en el día a día. O si tú decides ver, estaba haciendo antes una prueba, por ejemplo,
te han hablado de la serie de Élite y no tienes Netflix y pones en Google ver Élite gratis, simplemente el cuarto resultado, que es este de aquí, por ejemplo, esta página, ni siquiera voy a abrirla porque es que antes cuando la abrí ya directamente me empezaron a salir banners o bien de apuestas o bien de contenidos eróticos o bien de un montón de cuestiones. Esto está ahí, entonces, tened en cuenta que los chavales se van a encontrar con esto. Elegid si queréis que las primeras veces que se encuentren con estos problemas lo hagan solos, con un amigo, o lo hagan con vosotros. Y con vosotros es algo que incluso podéis, no dicen ellos que saben un montón, pues ponerles en tema encima de la mesa, ¿no? Cuando estéis buscando algo en Internet y os salga publicidad, oye, esto de aquí es un anuncio, ¿qué tengo que hacer clic aquí? ¿Tú dónde harías clic? ¿No? Poner ese tipo de cuestiones encima de la mesa ayuda considerablemente, ¿vale? Aparte de, si podéis, pues instalar algún tipo de bloqueador de publicidad, como AdBlock, por ejemplo, que es uno de los más típicos para Chrome, pues estupendo. También las carencias en la competencia técnica están relacionadas con la gestión de problemas, digamos, que no sean motivo de denuncia, ¿no? Todos estamos de acuerdo en que ante un caso de grooming, donde un adulto pues, se hace pasar por un menor para chantajearle, pues lo mejor y lo más lógico sería interponer una denuncia en la policía, pero aparte de eso hay muchos problemas que se gestionan con sencillamente reportando, denunciando una cuenta, bloqueando este tipo de cuestiones, ¿no? Les veo bastante flojos a los críos con estas cuestiones en la línea también de los datos que llevamos al principio de si te han enseñado a utilizar redes sociales. Hay una cosa que me llama mucho la atención que es que, claro, no utilizan dispositivos de sobremesa. Por ejemplo, un niño me comentaba no hace mucho, ¿cómo puedo denunciar una cuenta de Instagram si yo no tengo Instagram porque mis padres no me dejan estar ahí y hay un compañero de clase que está poniendo fotos mías? Bueno, pues claro, no es especialmente sencillo, ¿no? Tendrías que entrar en Google, poner en Google denunciar cuenta Instagram, ¿vale? Y luego aquí, además, tratar de encontrar el resultado de identificar la fuente oficial, ¿no? Que en este caso sería dentro del dominio de facebook.com. Vamos a hacer clic encima. Y cuando estamos dentro, te pone, si no tienes cuenta de Instagram, puedes denunciar un abuso, spam u otra conducta que no se ajuste a nuestras normas con este formulario. Esta es una opción que no hay en la aplicación móvil, ¿vale? Os animaría, sobre todo a los profes que en clase trabajáis con muchos más dispositivos de sobremesa, a que prueben a buscar cosas, a que miréis herramientas para profesores que tienen Facebook, que tienen Instagram, para que se familiaricen también con mirar las cosas en este otro formato, ¿no? Con buscar la información aquí. El tema de las contraseñas. Este gráfico que os pongo aquí es muy interesante. Un análisis que se hizo de un robo de contraseñas de la consola de Sony PlayStation, donde principalmente juegan nativos digitales. En este análisis se descubrió que el 82% de las contraseñas de estos supuestos nativos digitales serían capaces de reventarse con un programa informático en menos de un minuto, ¿vale? Entonces, también este tipo de conversaciones se pueden tener en la cena, se pueden tener un día dando un paseo, de, oye, ¿y tú tienes protegido tu Instagram? Y cuando pones la contraseña, tú sabes que hay que poner mayúsculas, minúsculas, tal, no sé qué. Podéis buscar en Google un generador de contraseñas seguras, hacer ese tipo de actividades que unan un poco las dos generaciones, ¿no? Bueno, eso por sacar algunos temas en la parte técnica que yo creo que no suelen salir. El segundo reto que está muy de moda, sobre todo por el tema de las fake news, que es cómo entender qué es real y qué no, qué es verdad y qué no en Internet. Un poco lo que es el pensamiento crítico en la red. No sé si os suena el concepto de cámara de eco, yo creo que ya empieza a formar parte de la cultura popular. Normalmente los algoritmos que hay detrás de las redes sociales nos muestran las publicaciones o nos muestran aquellas publicaciones de nuestros amigos en las que es más probable que demos un me gusta o que comentemos o digamos que están más afines a nuestras posturas, ¿no? Esto lo hace incluso algo como Google. Google es una forma muy sencilla de ver una cámara de eco. Si tú pones en Google ¿por qué el vino es bueno para la salud?,
el primer resultado va a ser los 15 beneficios del vino tinto para la salud. Si por el contrario cambias tu búsqueda y pones ¿por qué el vino es malo para la salud?, los primeros resultados te van a confirmar que el vino es malo para la salud, ¿vale? Internet y todas estas redes están preparadas para darnos la razón continuamente, y eso, pues sí que es verdad que parece que hay ciertos estudios que tiende a polarizar un poco los pensamientos de no solo de los jóvenes, sino también de los adultos, y tenemos que trabajar un poco más ese pensamiento crítico, como se ha trabajado toda la vida, pero sobre esta plataforma tecnológica, ¿vale? Parte, yo creo, de este trabajo es recuperar, y esto comprendo que a veces es difícil, pero recuperar la confianza en las instituciones, los expertos, la figura de un profesional que ha estudiado, que sabe mucho de un tema, que diréis, no, pero es que después de que la Organización Mundial de la Salud haya dicho que mascarillas sí, luego que no, luego que sí, ¿cómo vamos ahora a confiar en la OMS? ¿Vale? O sea, tú puedes hacer todas las críticas que quieras a la OMS, pero si la alternativa es fiarte de un gurú que no tiene ni idea de salud, que no ha estudiado medicina y que a lo mejor te habla de cosas que son dañinas para tu salud, pues hombre, quedémonos con por lo menos la institución oficial, ¿no? Y luego a partir de ahí hacemos las críticas y pensamos lo que queramos, ¿no? Pero tened en cuenta que esta crisis digamos, de las instituciones, de los referentes públicos, está llegando a un punto donde hay hasta incluso chavales que están convencidos de que la Tierra es plana y haces cosas que ni te imaginabas cuando yo estudiaba en el colegio, como es entrar a argumentar que la Tierra es plana. Pero es que si tú pones, que la Tierra no es plana, evidentemente, que si tú pones en YouTube argumentos para demostrar que la Tierra es plana, te saldrán tropecientos vídeos dándote la razón y reforzando ese concepto. Entonces, este tipo de vídeos, desmontarlos en asignaturas de ciencia, en asignaturas de filosofía, en asignaturas de la temática que sea, es muy útil y muy bueno. También, si os interesa este tema de cómo desmontar un poco, bueno, pues determinados bulos o determinadas creencias en las conspiraciones que a los chavales les afectan y cada vez más, os recomiendo mucho este libro que se llama ¿Por qué creemos en mierdas?, que tiene un nombre así como muy, muy memorable, que es de un psicólogo español que se llama Ramón Noguera, es un excelente divulgador y es un libro muy, muy interesante sobre cómo nos engañamos a nosotros mismos y qué tiene que ver Internet con todas estas cuestiones, ¿no? Por último, y me quedan simplemente un par de diapositivas y acabo para responder a vuestras preguntas. Sé que es todo muy intenso y que estoy tocando muchos temas, pero bueno, lo que me apetecía era también que entendáis, por ejemplo, dónde las personas como yo estamos poniendo el foco ahora mismo, que a lo mejor os sorprende o dice, ay, pensé que se estaba poniendo más el foco en estas cosas y no me di cuenta que esto realmente estaba generando tantos problemas, ¿no? La última parte es la gestión de la identidad digital positiva y me gustaría extenderlo un poco a mostrar ese interés por los referentes populares, por los hobbies digitales de los menores. El tema de los videojuegos es muy relevante. Tened en cuenta que los videojuegos al día de hoy generan muchísimo más dinero en el mundo que el cine y que la música juntos. Casi todo el debate sobre los videojuegos se ha centrado mucho en el tema de adicciones. Evidentemente no tengo tiempo para entrar allí, pero en el Instagram, que os lo pondré en la última diapositiva, tengo una entrevista con un psicólogo experto en adicciones sin sustancia hablando de este tema. Ya os adelanto que es un tema muy complejo, ¿vale? Muy, muy complejo. Pero sí que lo que es importante es quizás no centrar tanto el foco en la parte de las patologías de las adicciones, que es extremadamente raro. O sea, sí que tenemos chavales que pasan mucho tiempo jugando a videojuegos, pero eso no significa que estén enfermos y que necesiten una medicación como si tuvieran una adicción a una sustancia, a pesar de lo que se suele decir. Y lo que necesitamos es entender por qué juegan tanto, ¿vale? Necesitamos entender quién es este chico de aquí de la derecha, que se llama Ibai Llanos, y que, pues igual que hace 5 años tú mencionabas al Rubius en una clase de tercero de la ESO y todos los chavales ponían los ojos como platos de que un adulto conociera al Rubius, pues ahora mismo si eres padre o eres profesor y te interesa la educación digital,
tienes que saber quién es Ibai Llanos y ahí os lo dejo para que busquéis información sobre Ibai. Y a ser posible, os animo a que si tenéis chavales que juegan a videojuegos, que en algún momento os sentéis con ellos. Tratéis de jugar un ratito, aunque luego no vayáis a jugar mucho más, pero que entendáis un poco esas mecánicas de los videojuegos y que valoréis vosotros qué cosas tienen riesgo, que hay algunas que las hay, como las compras que se pueden hacer con dinero real a través de los videojuegos, y hay otras que son las más habituales, que no hay ningún riesgo, que es sencillamente un juego para socializar con mis compañeros de clase cuando llego a casa, ¿no? Y como es un tema complejo, la mejor forma es que entréis de cabeza. Y siempre que les digáis que no hagan algo, que no tienes que tener no sé cuánto, que no tienes que hacer no sé qué, tratar de complementarlo con referentes digitales que os parezcan positivos, ¿vale? Os pongo 2 ejemplos que suelo poner yo en mis charlas. Uno es el de Elena, que en internet se la conoce como Chica Geek, que es una chica que hace pues, reseñas de tecnología y de software de tecnología. Cuando le muestro esto a los chavales, especialmente a chicas que están muy interesadas en la tecnología y por los estándares que tenemos, pues piensan que todas las influencers chicas tienen que hablar de moda y de maquillaje y de outfits, y de repente ven que hay una chica que tiene éxito, que es muy buena en su trabajo y que es muy profesional y que habla de estas cosas y tiene muchos seguidores, pues les fascina totalmente, ¿no? Es muy importante dar referentes y seguro que podéis encontrar vosotros navegando un poco por YouTube referentes en este sentido. Otro muy, muy mítico es Jaime Altozano, que también es ya al día de hoy muy, muy popular. Es un chico que estudió en el conservatorio, estudió música y hace unas labores de divulgación en YouTube absolutamente maravillosas. Y lo mismo, también hay como el estereotipo del chico que tiene que jugar a videojuegos o que tiene que ser como muy rompedor o muy no sé cuánto, y de repente aparece este chico con 2,5 millones de seguidores en YouTube y los chavales se quedan alucinados, ¿no? En general, tratad de identificar cuáles son los hobbies de vuestros alumnos, de vuestros hijos, y tratad de dar un soporte digital a esos hobbies. Eso funciona realmente bien para aprender a gestionar los riesgos. A modo de resumen, ¿cómo entonces podéis acompañar o cuáles son las ideas clave que os quiero dar con estos temas? Mostrar interés por todas estas cosas. De verdad que os recomiendo que estéis mucho más preocupados por entender, por conocer estos referentes, por investigar con una mente muy abierta. Los chavales agradecen muchísimo ese interés. Informaros, lo estáis haciendo, os agradezco muchísimo que hayáis pasado este rato conmigo y sobre todo tratar de hacer refuerzos positivos, o sea, no pensemos tanto en el castigo como que lo que os digo, ¿te gustan los videojuegos? Pues me he enterado de que hay un evento de videojuegos en mi ciudad. Pues oye, pues a lo mejor podemos ir y ver qué hay por allí y vais juntos y eso es fantástico. O hay una actividad extraescolar de robótica o te gusta muchísimo la música, pues eso, pues vamos a ir a una conferencia que va a dar Jaime Altozano en no sé dónde, ¿no? Ese tipo de apoyos, todos los estudios lo que dicen al día de hoy es, mira, tu chaval se va a encontrar con un riesgo igual, pero si ha hecho todo ese recorrido, que sepas que lo más probable es que o no le haga daño o le haga muchísimo menos daño que si no tiene un contacto contigo sobre estos temas, ¿vale? Así que hablad con los chavales. Os vuelvo a recordar por aquí, os dejo mi Twitter, que es blogoff, con 2 Fs, y Instagram, que soy Crianza Digital, porque he tocado muchos temas. Si queréis transmitirme cualquier duda o poneros en contacto conmigo para cualquier cuestión, pues encantado de la vida hacerlo por esos canales. Y nada, Miguel, te toca ahora. Voy a ver si recupero la pantalla. Aquí estoy. Ya estamos aquí. Pues muchísimas gracias, Juan. Nada. Voy a aprovechar esta muy ameno, muy divulgativo y muy, muy claro. Yo creo que así lo siente mayoritariamente el público que nos acompaña, que son ahora mismo 222 personas. Qué bien, muchas gracias. Y quería, a modo de aplauso, voy a ver si puedo y soy capaz de hacerlo, a modo de aplauso virtual, pues ponerte esta pregunta, que ahora mismo habría que activar, ¿no?, el modo de preguntas, supongo, para que vieras en pantalla, que esta herramienta nos lo permite hacer así. Voy a intentarlo, a ver qué tal sale. ¿Qué te parece?
Muy ¿eh? bien, muchas gracias, Pues María. esta resume unas cuantas Muchas gracias, muchas gracias. que me parece interesante que tengas y eso es pues a modo de, ya te digo, a modo de aplauso, quería que lo vieras así. Voy Genial. a, bueno, ya que me has puesto, ya que las hemos publicado, pues voy a seguir publicándolas. A lo mejor no es Vale, lo más, trataré pero de bueno, voy a responder, elegir un par de ellas, o trataré de tres. ser muy conciso, ¿vale? Para que Venga, dé vamos, tiempo bueno, no a... te creas, a veces es difícil. Voy a elegir una que me ha gustado hace tiempo que la han, bueno, por ejemplo esta que es así como muy general para que va en contra un poco de tu intención de ser conciso. Me interesa mucho el tema. ¿Qué otras fuentes nos recomiendas consultar? Así brevemente, alguna referencia. Sí, voy a ser muy conciso para que nos dé tiempo a ver más, ¿vale? Las fuentes de referencia, bueno, también como vi eso, algunas preguntas de contacto, bueno, ya creo que di el mío, que es al final poniendo blog off en Google con 2 Fs vais a acabar encontrándome, ¿vale? Y luego a nivel institucional, la web de IS4K, ¿vale? For escrito con número, o sea, IS4K, que es Internet Safe for Kids, que es la plataforma del Instituto de Ciberseguridad Española para temas específicos de menores. También empantallados.com es un proyecto muy, muy chulo que tiene muchísima información abierta, que está muy guay. Y luego tratar de aprovechar lo que os he dicho, ¿no? Tratar de buscar gente en redes sociales. Si no tenéis un perfil en Twitter, os animo a que os hagáis un perfil en Twitter y muchas de las personas que estáis invitando a estos talleres, como mi buena amiga María Zavala, que es un referente también y es sensacional, empezad a seguirles y ya iréis entrando un poco en estos temas. Ya te traslado otra bueno, que van también un poco en contra de tu espíritu de concisión, que es el de, dice Sol Iglesias, creo que es, ¿cómo llegar a las familias, padres o madres que no están en sintonía? Quiero decir, que no tienen interés o tiempo para este acompañamiento del que hablas. Es una gran Oye, pregunta, sin duda no, alguna, y es oye, un problema que me trasladan en muchísimos centros. Yo, en parte, esta cuenta de Instagram de crianza digital que hice es precisamente por ese enfoque, porque creo, por ejemplo, que en Instagram se está empezando a hacer divulgación de muchos temas muy chula. Por ejemplo, en psicología hay unos divulgadores extraordinarios en Instagram y Facebook está bastante en desuso, pero a Instagram está llegando mucha gente, muchas madres, muchos padres, que tienen ansia de divulgación y creo que divulgar, que hay que empezar a divulgar ya a través de redes sociales, no solo perfiles como el mío, ¿no? Os quiero decir, también profesores, padres, o sea, estar activos ahí en redes y no tengáis miedo. Y al día de hoy lo de tener una red para poner fotos tuyas personales no hay por qué, puedes poner lo que más te interese. Y hay que tener paciencia y sobre todo fijarse si un día funciona algo. ¿Qué es lo que has hecho ese día? ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado ese día que no pasó el resto de las veces? ¿Fue que redactamos mejor la circular? ¿Fue que la enviamos en papel y al final, por mucho digital, lo que cuenta es que envíes una circular en papel en la mochila del niño? Pues sea lo que sea, estar al tanto de esas señales y poco a poco los padres yo creo que se irán apuntando. tengo otro reto de pregunta para ti. Ahora, en clave, quizá hablando un poco más de la identidad digital y del yo Sí. online y del yo online. Pregunta Ana Sidro, ¿qué lugar dejamos al saber aburrirse? La Um, creatividad, al desarrollo de la imaginación, la socialización en persona y no la virtual. Las relaciones de nuestro día, creo que lo voy a entonar un poco, no sé si ella lo quería escribir así. Las relaciones de nuestro día a día son de carne y hueso. Ahí te lo dejo. Me parece fantástico y estoy absolutamente a tope con esa idea. La creatividad nace del aburrimiento. Y yo soy muy defensor de que hay que los chavales tienen que aprender a aburrirse, ¿no? Es perfectamente compatible con todo esto. Aquí pongo el ejemplo práctico. Yo tengo un niño de 5 años y desde que era muy pequeño, pues decidimos que, por ejemplo, o yo, por lo menos en mi caso personal, yo soy mucho más liberal con el uso de las pantallas dentro de casa. No me importa tanto que juegue a videojuegos o que vea unos dibujos en Netflix o algo así, ¿no? Siempre, como decía antes, supervisado. Pero, por ejemplo, fuera, cuando salgo a tomar algo con mis amigos y viene el niño conmigo, jamás le dejo el móvil. Esas son mis reglas, pero quiero decir, tengo unos amigos que hacen lo contrario. Pues cuando salen a tomar algo quieren tener un rato para estar con los amigos hablando y entonces le dejan el móvil al niño, pero luego en casa pues si el chaval se aburre, pues que se ponga a pintar con un plastidecor, ¿no? Lo importante es equilibrar esas partes y, por supuesto, que los niños tengan espacios libres de estímulos
vamos, a tope con la pregunta, no tengo ninguna crítica, me parece estupendo. Claro, porque son esa dualidad que es ineludible hoy en día para la socialización. No podemos distinguir nuestras dos caras, ¿verdad? La digital y la física, que están absolutamente conectadas, ¿no? Claro que sí. Bueno, tengo otra pregunta, bueno, creo que interesante, ¿no? Desde Rafael Gamero. Es muy diferente educar, y pone entre paréntesis, pensamiento crítico, aprender a gestionar el ocio, autoestima, búsqueda de información, y educar para las nuevas tecnologías. Es muy diferente. Dice, ¿no estamos poniendo el listón muy alto, sobre todo para familias y profes con pocos conocimientos en TIC? Yo creo que hay dos, ¿no? Hay dos preguntas ahí. Una sí es muy Sí, no, pero diferente y una... entiendo por dónde vas. A veces puede sonar un poco apabullante, ¿no? Esto va a sonar muy de filosofía, pero bueno, es que me gusta mucho la filosofía en el colegio. Y es verdad que esa parte de la filosofía clásica de hacerse preguntas, ¿no? Tan de Sócrates y tal, yo creo que es la clave de todo esto. O sea, es muy importante preguntarle a los chavales, lanzarles preguntas y hablar con ellos de estos temas. No se trata tanto de darles respuestas cerradas, ¿no? Papá, mamá, pues resulta que ayer me eliminó fulanito, me ha bloqueado en Instagram. Vale, te está abriendo una puerta a una interacción. Aquí el menor. Entonces, ¿cómo vas a reaccionar a eso? O sea, vas a dar el portazo y decir, a ver, hombre, bueno, que te he dicho que no sé cuánto, te he dicho que no sé qué. No, aprovecha que él ha puesto esa historia encima de la mesa. Ah, te ha bloqueado y quién es ese fulanito? Ah, pues es un compañero de clase tal. Ya. ¿Y por qué piensas tú que te bloqueo? ¿Qué es lo que piensas? ¿Cuál es la razón? Pues yo creo que por esto, ya. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Jo, pues me preocupa porque no sé cuánto tal. Ya, ¿y qué vas a hacer? Pero es que es eso, o sea, es ese interés lo que se ve con todos los chavales con los que yo doy una charla por la mañana y veo a un chaval que es súper espabilado, que está muy al tanto de todo esto, y viene por la tarde su madre, por ejemplo, y hablo con la madre y lo entiendes todo. Porque la madre tiene muchísimo interés y al mismo tiempo la madre tiene un mogollón de agobio de no entender estas nuevas tecnologías, de estar haciendo las cosas más. Es como súper exigente eso de ser súper madre y la madre ahí que lo sabe todo y tal. No, que se trata de no dar ese portazo a esa interacción y rascar un poco y escuchar con humildad. Y, ya, bueno, hijo, pues yo esto de Instagram, la verdad es que, mira, no lo entiendo mucho, pero tú si cuando quieras hablar de esto, me lo cuentas. Y si yo no te puedo ayudar en algo, no te preocupes, que busco a alguien que te pueda echar un cable en esto. Claro, o sea, esas reglas básicas que tú mencionabas antes a la hora del acompañamiento, que en principio no tiene por qué ser tan diferente, ¿verdad? Entre Sí. una faceta y la otra, ¿no? Hay una pregunta que me parece también, bueno, abre otro elemento que quiero seguir por ahí, no sé, a ver qué te parece. Dice, muy breve, pero dice eh, Benito del Rincón, ¿cómo ayudar a nuestros hijos a ser productores digitales y no solo consumidores? ¿Te parece esto, que te pregunto yo, te añado, ¿te parece muy interesante ese Sí, claro, problema? está muy relacionado con esta última parte. Me parece fantástico esa parte de que no solo sean consumidores, o sea, de que tomen partido y es una de las cosas buenas, ¿no? Hay muchas malas, pero son las cosas buenas de este Internet que hemos vivido esta década, que realmente puedes hacer un podcast, puedes grabar vídeos, puedes hacer un montón de cosas desde tu casa, ¿no? Normalmente los chavales son muy espabilados para esto, o sea, no voy a caer yo en el mito del nativo digital, pero sí que tienen, cuando algo les interesa, ¿no? Cuando quieren grabar vamos a poner un vídeo, se ponen a buscar muchos videotutoriales y tal, y aparte se sienten muy competentes y aprenden, y cuando aprendes algo nuevo te mete un chute de ánimo y de autoestima fantástico. Hay reforzamiento positivo, o sea, si detectáis algo, yo siempre, también pongo el ejemplo de mi madre, cuando yo tenía como 12, 13 años, mi madre era bibliotecaria, entonces, bueno, pues le interesaba mucho Internet, le parecía que iba a cambiar mucho la sociedad, pero claro, no era una experta técnica. Pero un día me acuerdo que apareció por mi habitación y me dice, oye, Juan, resulta que mirando por Internet me encontré aquí un tutorial de cómo hacer páginas web. Nada, bueno, te lo paso aquí en un disquete de aquella, ¿no? Te paso el curso en un disquete y bueno, si te vale para algo, bien, y si no, pues ahí te lo dejo. Bueno, al día de hoy, desarrollar páginas web es parte crítica de mi trabajo. O sea, me paga el alquiler desarrollar páginas web, ¿no? O sea, no es ya solo un hobby. Entonces, cualquier evento que veáis, conferencia, cursos,
A nivel público se hacen muchísimas cosas, muchísimos talleres en las oficinas de información juvenil, de producción musical, grabación de vídeo, fotografía con el móvil. O sea, tú llevas a tu hijo de 15 años a un curso de hacer fotografía con el móvil, bueno, eso es la bomba. O sea, luego, claro, a partir de entonces su perfil en Instagram va a ser el amo. Absolutamente, unas fotos ahí, un encuadre, no sé cuánto. Eso es buenísimo. Y es que encima, si sale de sus padres o de sus profesores, ¿no? Pues claro, ganas muchísimos puntos. Claro, el interés propio y la motivación que siempre hay que buscar en el proceso de aprendizaje, pero además, incluso como tú decías al principio, que no es la primera vez que lo oímos, ¿verdad? Con miras puestas incluso en poder llegar a ser un desarrollo profesional de futuro y una vida dedicada absolutamente interesante. Sí, Claro. bueno, te facilitan. Quería, antes de quizá hacerte la última, probablemente que repitieras tu cuenta en Twitter, que no la han debido Sí, captar bien. en Twitter soy blog de blog, de weblog, ¿vale? Blog off, como blog apagado, blog off en Twitter. Y en Instagram es Crianza Digital, todo junto. Y si ponéis blog off en Google, pues os acabaréis encontrando mi blog, que es blogoff.es, donde también tengo un formulario de contacto para, bueno, cualquier cosa que me hagáis llegar. A veces ando con un poco de lío, pero si os puedo buscar un hueco para responder, encantado. Pues nada, yo creo que vamos a terminar con una pregunta más, o uno, dos en una. Una habla sobre, Pelayo, habla sobre el modelo que ofrecemos los adultos y otro habla sobre es más que una pregunta, una reflexión acerca de la complicidad que tenemos que tener para hacer todo esto, como para hacer cualquier otra cosa en materia educativa, con los menores, con los y las menores, ¿no? El modelo adulto, ¿alguna reflexión ahí por acabar? Sí, bueno, ahí hay otro gráfico que puse ayer en Twitter, también lapidario, que es que cuando les preguntaban a los chavales si consideraban que en Internet la mayor parte de la gente, o sea, la gente estaba agresiva o no estaba agresiva, también España era uno de los países a la cola en la Unión Europea. Los chavales ven como detectan muchísimo odio en Internet. Y no me extraña, pero si es que lo noto yo. O sea, yo en Twitter, madre mía, es que entro y es como entrar en un bar donde todo el mundo está discutiendo continuamente, pero a voces, además. Entonces incluso te genera una ansiedad, ¿no? Es como si llegas a un sitio y está todo el mundo gritando. Dices tú, caray, te pones tú en nervioso, ¿no? Entonces creo que efectivamente el ejemplo de los adultos es fundamental, ¿no? Entonces, pongo otro ejemplo muy, muy breve. Fui un día con mi hijo de 5 años a ver un cuentacuentos, una actividad pública, ¿vale? Un cuentacuentos itinerante, que le encantó, una actividad totalmente tradicional y nada que ver con la tecnología. Le encantó y cuando acabó el tipo del cuentacuentos, dijo así medio en broma y dice, bueno, si os ha gustado y tal, pues por favor, dejadme una reseña en internet, ¿no? Y cuando acabó la charla y yo le dije a mi hijo que nos íbamos para casa, me dijo mi hijo, no, papá, que todavía tenemos que darle la reseña al señor. Y entonces aproveché eso y dije, pero ¿tú sabes lo que es una reseña? Y entonces fui para casa, abrimos Facebook, buscamos el cuentacuentos y le dije a mi hijo que yo iba a escribir ahí lo que él dijera, palabra por palabra. Y mi hijo dijo, pues el cuento del delfín fue el que más me gustó. Pues ahí lo dejé, ¿no? Estamos haciendo una interacción positiva en Internet, estamos agradeciendo un trabajo en Internet, que normalmente en Internet nos movemos mucho más por esa reacción de esto no me gusta, estás equivocado, no tienes razón. De vez en cuando, si algo te gusta, pues deja también, oye, esto qué chulo está, ¿no? Yo es algo que me esfuerzo muchísimo a hacer porque te sientes además incluso bastante bien haciéndolo, ¿no? Muy bien, Juan, pues creo que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por tu ponencia, por tu actitud. A Muchísimas vosotros. gracias por el enfoque positivo y el enfoque para acercarnos a esa realidad. Te están agradeciendo en el foro, como verás, mucha gente A todos vosotros por pasar este rato aquí, de verdad. la forma y el fondo de lo que nos has contado. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Venga, pues nos vemos ¿Vale? Un abrazo. próximamente. Nos Gracias leemos. a todos y a todas por venir. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego.